El día de hoy, hermanos, vamos a continuar en Proverbios capítulo 8, donde Salomón personifica a la sabiduría. Y todas esas cualidades que vemos de la sabiduría, hermanos, también son cualidades que puede aplicar una persona sabia. Recordemos, hermanos, que en términos de proverbios, una persona sabia, pues, en pocas palabras, es un creyente obediente, ¿no es cierto? Esa es una persona sabia. Entonces, hermanos, nosotros hemos visto aquí en Proverbios capítulo 8, del versículo 1 al versículo 3, hemos visto que la sabiduría es accesible, ¿no es cierto? Está disponible para todos. Del versículo 4 al 5, vemos que la sabiduría es compasiva, tiene compasión, ¿no es cierto? Del versículo 6 al versículo 8, la sabiduría habla verdad. Sus palabras son verdad, son justas, son puras, ¿no es cierto? El versículo 9, recordarán, hermanos, que la sabiduría nos muestra que nos revela nuestra condición espiritual, ¿no es cierto? Cómo nosotros estamos por dentro es lo que nos hace tener sabiduría, si es que aceptamos la palabra de Dios o no la aceptamos, ¿no es cierto? Y hasta aquí nos hemos quedado, hermanos. Vamos a continuar con el versículo 10 en adelante. Así que acompáñame a Proverbios capítulo 8. Vamos a leer del versículo 10 y versículo 11 nada más para ir avanzando, hermanos. Versículo 10 y versículo 11 de Proverbios capítulo 8. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, escucha. Proverbios 8, versículo 10 y 11 dice: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Nota, hermano, que aquí podemos ver que la sabiduría es invaluable. La sabiduría no se puede comparar con nada. Pero nota, hermanos, cómo empieza Salomón con la primera palabra en el versículo 10, diciendo recibid, ¿no es cierto? Esto es un mandato, esto es un imperativo, esto es una orden. Salomón habla de la sabiduría y la sabiduría está diciendo: reciban mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Estas palabras, hermanos, que podemos encontrar aquí de enseñanza y ciencia, recordemos que no se refiere a las enseñanzas de Salomón o a las creencias de Salomón, no. Las enseñanzas y la ciencia, hermano, aquí se está refiriendo a la palabra de Dios, a las enseñanzas de Dios, a la ciencia que se traduce como conocimiento, al conocimiento de la palabra de Dios. Porque recuerda, hermano, la sabiduría, ¿dónde está? En la palabra de Dios, ¿no es cierto? Aquí está la sabiduría en la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que la sabiduría dice que tú tienes que recibir su palabra y no la plata. Tú tienes que recibir su conocimiento antes que el oro escogido, ¿no es cierto? Eso es lo que la sabiduría clama, eso es lo que la sabiduría dice. Ahora, nota que Salomón aquí está comparando el dinero, ¿no es cierto? Las riquezas, la plata, el oro, con la sabiduría. Él dice: recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido. ¿Por qué hace esto Salomón, hermanos? ¿Por qué Salomón compara a la sabiduría con el dinero o con lo mejor que es el oro? ¿Por qué lo hace, hermanos? Porque vean, versículo 11. Aquí está la respuesta, versículo 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Esta frase de piedras preciosas en hebreo, hermanos, se traduce mejor como corales rojos. Corales rojos. Pero vean, al final del versículo 11 dice: y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella.
O sea, observa, hermano, cómo Salomón va más allá, ¿no es cierto? Va más allá de la plata, va más allá del oro, va más allá que los corales, que son las piedras preciosas. Y Salomón simplemente dice que la sabiduría no se puede comparar con nada. Con nada que tú puedas desear, se puede comparar la sabiduría. Salomón, hermanos, ya había enseñado esto antes. En el capítulo 3, Salomón le habló a su hijo acerca del valor inmenso de la sabiduría. Vean lo que dice Proverbios 3, atrás, Proverbios 3, versículo 13, vean lo que dice. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Proverbios 3, versículo 13, ¿ya lo tenemos? Dice así, escucha, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Escucha, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Es la misma idea, ¿no es cierto? Sí. Es lo mismo que estamos estudiando en Proverbios 8, las mismas, no las mismas palabras, pero la idea se entiende que es la misma, ¿no es cierto? Pero Salomón lo vuelve a repetir. Vean, Proverbios 4:7, más adelante. Proverbios 4:7 y vuelve a repetir esta misma idea. Vean, Proverbios 4, versículo 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Es lo mismo, ¿no es cierto? Salomón está animando a su hijo a que él vaya por la sabiduría, porque la sabiduría es más importante que todo lo que él pueda desear. O sea, hermanos, la sabiduría es más importante que todas las posesiones materiales que puedas tener un ser humano. La posesión más importante que un ser humano puede tener, hermanos, es la sabiduría. Y no la tenemos que desechar. Pero, hermanos, aquí nos podemos hacer una pregunta, la cual es, ¿por qué Salomón por tercera vez le vuelve a decir a su hijo acerca del incomparable valor de la sabiduría? Se lo repitió en el capítulo 3, se lo repitió en el 4 y ahora se lo repite en el 8. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esa insistencia? ¿Por qué Salomón insiste en que la sabiduría es más valiosa que todas las cosas materiales, incluyendo el dinero, por supuesto? ¿Por qué? La sabiduría no lo va a perder, lo va a llevar por un camino recto y que no la puede perder si él la sigue, vale más. Sí, el probablemente. Oro se acaba, las piedras preciosas te llevan por el camino. Sí, probablemente, sí, puede ser. Fíjense, probablemente, porque no lo dicen las escrituras, pero probablemente también Salomón le enseñó varias veces de este tema a su hijo, porque el ser humano ama mucho el dinero. El ser humano ama mucho el dinero. El texto no lo dice, pero esto, hermanos, sabemos que es algo común en la naturaleza del ser humano, ¿no es cierto? A lo largo del estudio de Proverbios que hemos tenido desde el capítulo 1 hasta el 8 que vamos a ver ahorita, hermanos, nosotros hemos visto que Salomón entiende la pecaminosidad del hombre, ¿no es cierto? Salomón entendía que el hombre podría ser muy pecador y por eso aconseja a su hijo y le dice, no vayas por esos caminos, porque tú puedes caer en estos pecados, ¿no es cierto? Probablemente, hermanos, por esta razón, Salomón le habla muchas veces a su hijo, porque la avaricia es muy grande. La avaricia es destructora. Y Salomón le dice a su hijo, hijo, no olvides que es mejor la sabiduría que las riquezas. Esto puede ser una posibilidad, hermanos. Quizá por eso le enseñó Salomón esto a su hijo. Otra posibilidad, hermanos, es que Salomón le habló otra vez de este tema porque en el contexto original, hermanos, Salomón cuando escribió esto, él era un rey, ¿no es cierto? Sí. Él era un rey millonario, ¿no es cierto? Y si nos transportamos a la época ya en el año 600 al 900 antes de Cristo, hermanos,
tenemos a un hombre siendo el rey, teniendo todas las cosas. Y este rey le habla a su hijo, a un hijo que nació en una cuna de oro, por supuesto, ¿no es cierto? Porque este hijo tiene todo lo que él pueda querer, ¿no es cierto? Este hijo estaba acostumbrado a los lujos, ¿no es cierto? Y probablemente por eso Salomón le decía a su hijo, hijo, todo esto que tienes no vale más que la sabiduría. Tú tienes todo, hijo, pero eso no vale más que la sabiduría. Y entonces aquí podemos ver a Salomón como si le dijera a su hijo, hijo, ten cuidado, porque esto que vives, esto que tú estás disfrutando el día de hoy, no es lo más importante de la vida, ¿no es cierto? Lo más importante en la vida, ¿qué es? La sabiduría, porque la sabiduría es expresar tu amor a Dios mediante la obediencia, ¿no es cierto? Eso es sabiduría. Entonces, Salomón le está diciendo a su hijo, hijo, esto es más importante. Lo más importante es obedecer a Dios, más que cualquier otra cosa. Y probablemente esa fue la razón, hermanos, por la cual Salomón le repitió este tema varias veces a su hijo. Y dice ahí al final del versículo 11, ahí en Proverbios 8, versículo 11, al final, vean lo que dice, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Esto es un principio enorme, hermanos. Esto es un principio que nosotros tenemos que abrazar y nosotros tenemos que entender, hermanos, que todo lo que nosotros podamos desear en la vida no es para compararlo con la sabiduría, porque la sabiduría tiene un valor enorme y único. El valor de la sabiduría es incomparable, hermanos, porque es mejor obedecer a Dios que tener todas las riquezas del mundo. ¿No es cierto? El Señor Jesucristo lo dijo de otra manera, ¿recuerdan? Cuando el Señor Jesucristo dice que es mejor ganar el cielo que las riquezas de este mundo, ¿no es cierto? Es lo mismo dicho con otras palabras. Al rico cuando le dijo que le fuera a seguir. Sí, claro. La sabiduría que daba Dios era seguir su palabra. Sí, obedecer, claro. Obedecerlo y dijo, no, pues, sí, claro, el rico joven, ¿no es cierto? Sí. Que se creía bueno, ¿no? Que se creía el mejor joven judío que había y Jesucristo simplemente lo mandó a obedecer, ¿no es cierto? A que él fuera un hombre sabio y no quiso. Él quiso más las riquezas. Es que la riqueza corrompe también. Claro, puede entrar ese pecado. Y vale más un hombre que tiene sabiduría que Claro. tiene todo el oro del mundo. Claro. Entonces, eso es lo que Salomón le está enseñando a su hijo. Y fíjense, hermanos, realmente este es un principio también donde los padres pueden tomarlo y enseñarlo a sus hijos. Enseñar estas verdades gloriosas y decirle a sus hijos, ¿sabes qué, hijo? La vida del hombre no consiste en la abundancia que posee. Palabras del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Lo más importante en la vida, ¿qué es? La sabiduría, hijo. Lo más importante es que tú tengas sabiduría, que tú seas un hombre, una mujer sabio. Y eso significa, en nuestro contexto del día de hoy, hermanos, conocer a Dios por medio de Jesucristo y obedecerlo. Eso es ser un hombre o una mujer sabia, ¿no es cierto? Porque recuerden, hermanos, que en Cristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, el día de hoy ser un hombre o una mujer sabia es conocer a Cristo y obedecerle. Entonces, eso podemos comunicárselo a nuestros hijos también. Eso debe de ser su prioridad. Primeramente tú debes de aprenderlo, hermano. Después tú puedes enseñárselo a tus hijos, a tus nietos, porque no hay nada más importante que Cristo y su voluntad, ¿no es cierto? No hay nada más importante que la sabiduría. Salomón le quiere enseñar esto a su hijo. Por eso era grandemente rico, pero tenía que decidir. Claro. La riqueza no lo lleva a donde Ajá. Los reinos, sino si el dinero ni podría comprar un reino entero. Sí, claro. La sabiduría era completamente gratis. Sí, claro. Salomón en cierto punto entendía que realmente las riquezas no salvaban.
No, las cosas materiales no salvaban. Lo que te iba a salvar realmente era el obedecer a Dios. Y por eso Salomón le enseña estas verdades a su hijo. Y así nosotros tenemos que ser influyentes en la vida de los hijos con estas mismas verdades, ¿no es cierto? Si tus hijos viven en tu casa, pues probablemente sean un poco más influenciables, ¿no es cierto? Porque pues, viven en tu casa, son tus reglas y tú los puedes manejar. Esa es una realidad. Pero si tú ya tienes hijos grandes que ya se casaron y se fueron con sus familias, ellos son menos influenciables porque ya no viven con nosotros, ¿no es cierto? Pero en ocasiones tú puedes enseñarle estas verdades bíblicas con prudencia, claro, sin ser hostigosos, claro. Acércate a tus hijos, a tus nietos, pero enséñale estas verdades, porque esto es una realidad. La sabiduría es el valor más grande que nosotros podamos tener. Y es cierto, hermanos, la lucha que vivimos hoy en día es esta. Todo ser humano se deja llevar por los lujos, por las riquezas. Esta es la lucha que tenemos el día de hoy. Todo el ser humano se deja llevar por lo material, por el dinero. A ver quién tiene más, claro. Y las cosas que realmente valen, las desechan, las dejan a un lado, ¿no es cierto? Hermanos, nosotros podemos ver aquí que Salomón en sus tiempos se luchaba con estos temas, ¿no es cierto? Y fíjense, hermanos, que en aquel tiempo de Salomón no se tenían tantas cosas como hoy en día nosotros tenemos, ¿no es cierto? Pero aún así se luchaba. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es el mismo. El corazón del hombre es pecador desde Adán, ¿no es cierto? Cuando cayó Adán hasta el día de hoy, el corazón del hombre es el mismo. Y se deja llevar por las cosas materiales, por sus deseos, por sus riquezas, ¿no es cierto? Y me atrevo a decir, hermanos, que probablemente en nuestros tiempos más, porque hoy en día tenemos tecnología, ¿no es cierto? Y esa tecnología nos ha dado accesibilidad a muchas cosas. Y hoy en día podemos tener muchas cosas, pero la lucha es la misma. La lucha es la misma. Y no solamente en este tema, sino en muchos temas. El corazón del hombre ha sido corrompido. Hemos visto que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, la lucha de hace 3000 años que escribió Salomón es la misma de hoy. ¿No es cierto? Hay muchos temas que hemos visto, hermanos, que hoy en día el ser humano está luchando en contra de ellos. Porque el ser humano es igual, con las mismas tendencias pecaminosas. El hijo de Salomón probablemente pudo haber luchado con el materialismo. ¿No es cierto? Y Salomón, en amor, quiere instruir a su hijo. Y probablemente alguien de nosotros esté luchando con el materialismo. Claro. Ajá. Sí, esa es la realidad. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, reconozcamos que la sabiduría es invaluable. Es invaluable. La sabiduría no tiene precio, hermanos, porque la sabiduría es lo más grande que podamos tener. La sabiduría no se puede comparar con ningún tipo de riqueza, porque la sabiduría es la más valiosa de todas las riquezas. Y nosotros tenemos que adquirir la sabiduría. ¿Recuerdan qué es la sabiduría? Aprender la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida diaria. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, estudiar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios en nuestras vidas diarias, porque así, hermanos, nosotros vamos a tener el tesoro de la sabiduría, la verdadera riqueza, ¿no es cierto? La de Dios. Entonces, recordemos, hermanos, la sabiduría es invaluable, ¿ok? Claro. Y para continuar, hermanos, vamos a ver ahora otro punto, Proverbios 8, versículo 12. Observa, hermanos, ahí en Proverbios 8, versículo 12. Aquí podemos ver, hermanos, que la sabiduría es prudente. Es prudente. Vean, versículo 12 de Proverbios 8 dice así: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Nota que dice que la sabiduría habita o vive ¿en dónde?
Con la cordura. Esta palabra de cordura en hebreo, hermanos, es orgma. Orgma. Orgma, que se traduce como astucia o sensatez. Cordura, astucia, sensatez. Ahí es donde habita la sabiduría, en la cordura, en la astucia, en la sensatez, hermanos. Y vean, al final del versículo 12 dice, y hallo la ciencia, ¿no es cierto? Hallo el conocimiento de los consejos. Exacto, escucho los consejos del conocimiento, porque esta frase da la idea, hermanos, que la sabiduría haya el conocimiento, haya la discreción, haya la sensatez, la cordura. O sea, en pocas palabras, hermanos, este versículo nos enseña que la sabiduría tiene una vida cuidadosa, una vida cuidadosa. Lo que Salomón dice aquí, hermanos, es que la sabiduría es prudente. Es prudente. Y recuerden, hermanos, que todo esto es un reflejo de lo que nosotros podemos ser si somos sabios, ¿no es cierto? Sí. Si la sabiduría es prudente, entonces cuando tú te vuelves una persona sabia, tú te vuelves una persona prudente. Entonces, hermanos, como nosotros podemos ver que la sabiduría es prudente, nosotros podemos ver que la sabiduría sabe qué decir, porque es prudente, ¿no es cierto? Sí. Sabe cómo decirlo, sabe cuándo decirlo, sabe cuándo sí hablar y cuándo no hablar, porque esto caracteriza a una persona prudente, ¿no es cierto? Es más, vean lo que dice Mateo 10:16. Mateo 10:16, vean lo que dice. Mateo 10:16. 10:16. Mateo 10. Dice así la palabra del Señor, Mateo 10, versículo 16, dice, escucha, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues, ¿cómo? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nota que el Señor Jesucristo está animando a que seamos prudentes como serpientes, ¿no es cierto? ¿Por qué el Señor Jesucristo toma el ejemplo de una serpiente, hermano? Porque las serpientes por instinto, por diseño de Dios, hermanos, ellas saben cómo atacar y cuándo atacar, ¿no es cierto? Sí. Son prudentes en su forma, en su naturaleza. Ellas analizan al enemigo, ellas analizan su entorno y después, ¿qué? Atacan. Bueno, esa es la idea, hermanos. Nosotros debemos de ser prudentes, astutos. Porque una persona sabia, hermanos, lo vuelvo a repetir, sabe cómo hablar, sabe dónde hablar, sabe cómo decirlo, sabe cómo conducirse a las personas, sabe escuchar. ¿Por qué? Porque es cuidadosa, es prudente. ¿No es cierto? Y esto es una gran enseñanza, hermanos, porque Dios quiere esto para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos prudentes, que no nos dejemos llevar rápido por nuestras emociones, porque muchas veces pasa, ¿no es cierto?, que a veces hablamos de más y la regamos, ¿no es cierto? Dijimos algo que no teníamos que decir en ese momento, ¿no es cierto? O en lugar, hermanos, de hablar las cosas donde se tengan que hablar, pues no, lo soltamos donde sea, en lugar de esperarnos el momento oportuno para hablar las cosas, ¿no es cierto? Claro. No sabemos escuchar. Claro, como no sabemos escuchar, pues nosotros hablamos lo que se nos venga a la mente sin antes pensar en lo que vamos a decir, ¿no es cierto? Entonces, la sabiduría está caracterizada en esto, hermanos. Una persona sabia, una mujer o un hombre sabio, se caracteriza por ser prudente, porque él sabe cómo hablar, sabe dónde hablar, sabe qué decir, sabe cómo conducirse a las personas. Ese es otro punto, ¿no es cierto? Uh-huh. Claro.
claro, en este contexto de Mateo, el Señor Jesucristo estaba enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Por eso les dice, ustedes van a estar en medio de los lobos, ¿no es cierto? Pero ustedes tienen que ser prudentes como las serpientes. O sea, ustedes deben de saber cómo hablar, cuándo hablar, cómo decir las cosas, cómo conducirse con la gente. No solamente siempre vamos a ir con la Biblia a ir y dar bibliazos, ¿no es cierto? No, hay que hablar con amor. Es lo que daba a entender el Señor Jesucristo en este contexto, ¿no? Claro, ¿no? Pero esto mismo pasa no solamente en temas de evangelismo, hermanos, esto mismo pasa en nuestra vida diaria. Nosotros tenemos que ser prudentes, cuidadosos. Y esto Dios quiere para su iglesia. Dios quiere esto para su iglesia. Vean lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito 1, versículo 5. Mira lo que dice. Aquí podemos ver cómo Dios quiere que su iglesia sea prudente, que sea cuidadosa. Vean, Tito capítulo 1, versículo 5. ¿Ya lo tenemos a Tito? Tito capítulo 1, versículo 5 dice, escucha, por esta causa te dejé en Creta. Aquí Pablo le está escribiendo a Tito, ¿ok? Y Pablo le está diciendo a Tito que por esta causa te dejé en Creta, escucha, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Todo este capítulo 1, hermanos, de Tito, trata de esto, de la instrucción de Pablo a Tito para que Tito establezca ancianos, pastores en un lugar, en una iglesia. Aquellos hombres que están calificados para el ministerio. Porque, hermanos, hay una realidad. Cuando hay una iglesia con líderes o con un liderazgo sano, con un liderazgo saludable, con pastores bíblicamente calificados, ellos por consecuencia van a enseñar la sana doctrina, van a enseñar la buena palabra de Dios. Ellos van a interpretar correctamente la palabra de Dios. Porque ese es uno de los requisitos de los ancianos, de los pastores. Vean lo que dice ahí abajo en el versículo 9. Vean lo que tienen que cumplir estos ancianos. Versículo 9. Ellos tienen que ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, escucha, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, claro, el anciano debe de interpretar correctamente la palabra de Dios, eso es lo que está diciendo el versículo 9, ¿no? Dice, así tal cual los apóstoles la dieron, ¿no es cierto? Dice ahí versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, o sea, tal cual los apóstoles la dieron, ¿no es cierto? Para que la iglesia sea protegida de estos errores doctrinales, de las falsas enseñanzas, ¿no? Tal cual los apóstoles la dieron, ¿no es cierto? Entonces, nota, hermanos, que los pastores deben de dar la palabra de Dios, dice ahí, con sana enseñanza, ¿no es cierto? Sana enseñanza. La sana enseñanza es, hermanos, pues la sana enseñanza que los apóstoles dieron, que a su vez Jesucristo le dio a los apóstoles. Esa es la sana enseñanza. Las doctrinas que Jesucristo le dio a los apóstoles y después los apóstoles a las iglesias. Eso es lo que se debe de cuidar, que esa enseñanza no sea distorsionada. Pero vean ahora lo que dice Tito en el capítulo 2, versículo 1. Tito capítulo 2, versículo 1 dice así, escucha, pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿quién? Con la sana doctrina. Nota que Pablo otra vez utiliza la palabra sana, ¿no es cierto? Aquí Pablo, hermanos, en todo este libro de Tito, Pablo siempre va a ocupar mucho esta palabra, sana doctrina, sana enseñanza, porque eso es lo que se necesitan en las iglesias, ¿no es cierto? Así es. Pero ¿qué es esto de la sana doctrina, hermanos? ¿Qué es esto
de la sana enseñanza. Simplemente, hermanos, son las enseñanzas de Jesucristo, tal cual Jesucristo las dio, que pasaron a los apóstoles y después a las iglesias. Eso es la sana enseñanza, sin distorsionarla, interpretarla correctamente como el autor original la estableció. Esa es la sana doctrina. Pero ¿sabes algo, hermano? Algo muy importante que nosotros tenemos que aprender es que la sana doctrina siempre va a demandar santidad. La sana doctrina te va a llevar siempre por la santidad. Siempre. Y lo sabemos por lo que dice aquí Pablo. Vean versículo 1 lo que dice Pablo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo, ¿qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Versículo 2. Vean, versículo 2. Que los ancianos sean ¿qué? Sobrios. Serios. Y en la paciencia. Ahora, hay algo importante, hermanos, que aquí quiero hacerles notar algo. En el capítulo 1, recuerdan, hermanos, que está la palabra anciano, ¿no es cierto? Donde Pablo le dice a Tito que él tiene que levantar ancianos, ¿no es cierto? Él tiene que levantar líderes. Bueno, los ancianos a los que se está refiriendo en el capítulo 1 son los pastores de las iglesias. Son los ancianos líderes pastores. Cuando nosotros vemos en la Biblia, hermanos, ancianos, pastores y obispos, nos referimos a la misma persona, ¿ok? Se refiere a la misma persona, a los líderes de la congregación. Solo que se les menciona de distintos nombres, hermanos, porque cada nombre representa cualidades distintas de ese líder. Por ejemplo, se le llama el anciano, ¿por qué? Porque un anciano, ¿qué representa? Madurez, ¿no es cierto? Madurez espiritual y experiencia en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Esta experiencia que se necesita para enseñar al pueblo de Dios. Por eso se les llama ancianos, a los líderes. Pero también se les llama pastores, ¿por qué? Porque estos líderes también guían, ¿no es cierto? Son los que guían a las ovejas a estos pastos verdes para que ellos puedan crecer espiritualmente, ¿no es cierto? Y aparte, el pastor cuida a sus ovejas, ¿no es cierto? De manera especial. Pero también este líder puede ser obispo. ¿Por qué? Porque un obispo simplemente representa a aquel hombre que sirve a la iglesia. Y un líder tiene que hacer eso. Un líder tiene que servir a la iglesia. Entonces, hermanos, si tú te das cuenta, el líder, el pastor, el anciano, el obispo de la congregación, tiene que representar estas tres cualidades en su vida, ¿no es cierto? Para ser apto en el ministerio. Bueno, a esas personas Pablo se estaba dirigiendo en el capítulo 1, a los ancianos, pastores, obispos, los líderes de la congregación, ¿ok? Pero aquí en el capítulo 2, hermanos, Pablo vuelve a hablar de los ancianos, ¿no es cierto? Ahora, esta palabra de ancianos, hermanos, no se está refiriendo a los pastores de la iglesia. Esta palabra de ancianos se está refiriendo a hombres de 50 años para arriba. Que se congregan en las iglesias, pero que son hombres de 50 años en adelante. Porque lo que hace Pablo aquí, hermanos, en el capítulo 2, lo que hace Pablo es seccionar la iglesia en grupos. ¿Ok? Y primeramente lo que Pablo se va a dirigir a los hombres, a los ancianos hombres mayores de 50 años. Y Pablo se dirige a ellos en el versículo 2. Y Pablo les dice, ellos tienen que ser como sobrios, serios y ¿qué? Prudentes. Aquí está la idea. Estos hombres de 50 años en adelante que se congregan en las iglesias tienen que ser prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Note, hermanos, que la prudencia debe de estar en la vida de los hombres mayores de 50 años. Pero ahora, hermanos, también Pablo no solamente se refiere a los hombres de 50 años para arriba, sino que también dice aquí en el versículo 3, las ancianas. Y dice Pablo, las ancianas
Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Claro, recuerda el contexto, hermano. Recuerda el contexto. Esto debe de pasar en una iglesia de sana doctrina, ¿no es cierto? Una iglesia de sana doctrina tiene que tener hombres ancianos, hombres grandes, mayores de 50 años, que sean como el versículo 2, ¿no es cierto? Pero también, hermanos, debe de haber ancianas que reflejen su vida como lo demuestra el versículo 3, ¿no es cierto? Y ellas, las ancianas, y aquí quiero hacer rápido un paréntesis, hermanos. La palabra anciana no solo es porque ya tengan arrugas y sean viejitas, no, hermano. No se me vayan a ofender mis hermanas de 50 años para arriba que les decimos ancianas. No. Aquí, hermanos, esta palabra no solamente se refiere al aspecto físico, sino también da a entender una madurez espiritual. O sea, una hermana que ya lleva tiempo en el cristianismo, ¿ok? Ella ya tiene una vida espiritual más desarrollada que una nueva, ¿no es cierto? Entonces, también se refiere a ese tipo de vejez, una vejez espiritual, de madurez espiritual, ¿ok? Bueno, ellas tienen que reflejar el versículo 3, pero también, vean, versículo 4, que enseñen a ¿quiénes? A las mujeres jóvenes. ¿Quiénes son las mujeres jóvenes, hermanos? Son aquellas que empiezan en su matrimonio y en la crianza de los hijos. Lo sabemos, ¿por qué? Porque lo dice el texto, ¿no? Que enseñen a las mujeres jóvenes, escucha, a amar a sus maridos y a sus hijos. Obviamente, hermanos, esto implica que las ancianas saben de estos temas, ¿no es cierto? Porque ellas aplican la palabra de Dios en sus vidas, ellas saben cómo amar a sus maridos, ellas saben cómo criar a sus hijos y por consiguiente ellas les enseñan a las jóvenes mujeres. Pero vean, en este listado también no solamente hay ancianas, no solamente hay ancianos, no solamente hay mujeres jóvenes. Y vean, dice el versículo 5, que las ancianas deben de enseñar a las jóvenes, ¿qué? Versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Nota cómo las ancianas deben de enseñar a las jóvenes a ser prudentes. Otra vez, la prudencia, hermanos, es algo que nosotros tenemos que aprender. Por implicación, hermanos, se entiende que la anciana, la mujer, madurez, contiene una madurez espiritual. Se entiende que ella practica la prudencia en su vida. Por eso la enseña, ¿no es cierto? Entonces, vean, hermanos, que la prudencia debe de estar delante de nosotros. ¿Cómo aprendemos la prudencia? Por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Pero nota, hermanos, que también la prudencia la aprendemos por medio del testimonio de los hermanos maduros, ¿no es cierto? Porque ellos son un ejemplo para los hermanos que no tienen mucha madurez espiritual. Y entonces los maduros enseñan prudencia a los que no son maduros. Entonces, nota que esto es una responsabilidad grande para aquellos hombres y mujeres que son espiritualmente maduros en el Señor. Ellos tienen que enseñar prudencia. Ellos deben de ser ejemplo para los demás, ¿no es cierto? La prudencia, hermanos, debe de estar en nosotros para saber cómo conducirnos, para saber cómo actuar, para saber cómo pensar. Nosotros podemos ver que dentro de las iglesias esto se aplica. ¿A quiénes? A los ancianos, a las ancianas, a las jóvenes. Pero vean, versículo 6 también a quién se aplica. Dice versículo 6, exhorta a sí mismo ¿a quién? A los jóvenes a que sean ¿qué? Prudentes. ¿Otra vez? A los jóvenes tienen que ser prudentes. Hermanos, esta es una cualidad de la sabiduría, la prudencia. Y Dios quiere que esto exista en sus iglesias. Por eso Dios, si te diste cuenta, hermanos, simplemente Pablo en 2 capítulos, capítulo 1 y 2 de Tito, abarcó a toda la iglesia. ¿Sí? Empezó con los pastores, ¿no es cierto? Los ancianos, que son los líderes, diciéndole, ustedes deben ser prudentes.
Después los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes, y eso te desglosa a toda la iglesia. Y a toda la iglesia les dice, ustedes tienen que ser, ¿qué? Prudentes. Ese es el deseo de Dios para la iglesia. Que seamos hombres y mujeres prudentes sin importar la edad. Porque Dios quiere que nosotros sepamos cómo actuar en la vida cotidiana, Pues sí, siendo prudentes. así es, y se conserva así. Claro. ¿Verdad que sí? Y nota, hermanos, la sabiduría, como lo hemos estado estudiando, es para todos, ¿no es cierto? Sí. Cualquier persona puede tener sabiduría y por ende, hermanos, dentro de la sabiduría está la prudencia. Y cualquier persona puede adquirir la prudencia porque está disponible para todos, tanto para los líderes en la iglesia como para toda la demás congregación, como lo está enseñando aquí Tito, ¿no es cierto? Esto mismo, hermanos, es Proverbios 8:12, que dice, Proverbios 8:12, vean, hermanos, dice así, Proverbios 8:12, Proverbios 8:12 dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. En otras palabras, hermanos, el hombre o la mujer sabia tiene que ser prudente, porque esa es una característica de la sabiduría, porque ella habita en la cordura, porque ella está en el conocimiento de los consejos. Con seriedad, claro. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros escucha, tenemos que saber cómo hablar, tenemos que saber dónde hablar, cómo decirlo, cómo conducirnos y saber escucharlo. Si tú haces eso en tu vida, hermano, tú serás un hombre o una mujer sabia. Por consiguiente, obedecerás la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque un hombre o una mujer sabia aplica la palabra de Dios en su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Amén, hermanos. Amén.